Ella se burló de la promesa del niño. Nadie en Santa Cecilia imaginó que años después ese niño volvería con la fuerza de una deuda cobrada al contado. La lluvia empezó como un rumor y se convirtió en tambor sobre los tejados, arrancando del cielo un murmullo que empapó las hojas del cafetal y dejó la tierra oliente a barro y a café recién volteado. Fue bajo esa lluvia, con las garras del agua golpeando las contraventanas y la luz de la cocina cortada por los relámpagos, que llegó el sobre, lacrado, con un sello desconocido y una letra firme que no necesitaba firma para ser temida por Isadora. La hacienda Santa Cecilia, en la costa norte del estado, siempre había parecido más grande que el mundo interior de su viuda. Desde que la muerte de su marido dejó los cimientos sostenidos por orgullo y papel, el lugar respiraba una calma tensa, criados que seguían las rutinas, el molino que a veces fallaba, y el reloj suizo en la biblioteca que marcaba las horas con una puntualidad que ya no consolaba. Isadora abrió el sobre con manos que intentaban no traicionar el temblor. Dentro, unas cuartillas en tinta negra decían que alguien había comprado la deuda de su hacienda, que en adelante ese tercero sería quien decidiría sobre cartas, hipotecas y pagos. No había nombre al principio, solo la promesa de una decisión. Pensó inmediatamente en el barón Moreira, en los acreedores que se alimentaban de ruinas ajenas, en los hombres con papeles amarrados con lacre y monstruosas ganas de cobrar. Se imaginó el portal de la iglesia lleno de caras con curiosidad ávida, a su honra molida como una moneda rota. Dejó que la imaginación la consumiera hasta que una voz, estirada y seca, la sacó del salón oscuro. Quien compró la deuda ha enviado un mensajero. Vendrá a hablar mañana, a primera hora. No fue un mensajero. La puerta se abrió y apareció él. Había en su figura la sobriedad de alguien que aprendió a controlar los impulsos de una hambre antigua. No era el niño que recordaba con desdén. Era un hombre hecho de distancia y de éxitos, con un paletó de lino claro, botas limpias, y en la muñeca un reloj que la luz golpeó como una premonición. Davi. El nombre le llegó como un golpe en la sien, lo sintió temblar debajo de la lengua. Davi, el que hacía años había recogido las frutas caídas y le había ofrecido, en la inocencia de un gesto, una promesa hecha con la liviandad propia de los niños. Un día te casarás conmigo. Isadora, entonces niña de 12 años protegida por colores y título, se había reído. Lo llamó Siná, broma sin maldad, con esa crueldad pequeña que ejercen los privilegios. Davi no era el chico que había jugado en los corrales. Traía consigo el olor de ciudades remotas, tabaco envejecido, cuero pulido y un perfume que hablaba de telas importadas. Caminó hasta la estantería donde, años atrás, las novelas francesas habían intentado enseñarle a Isadora el lenguaje del mundo civilizado. Puso la mano sobre el reloj suizo y lo dejó sonar, lento, como si quisiera que cada tic fuera un recuerdo. Ella lo miró sin inmediatamente pronunciar la palabra que él presentía. Él, sin alardes, le extendió el papel que la había sellado su destino esa noche de lluvia. «Compré la deuda», dijo con voz que no pedía permiso para entrar en su casa. «Y compré más cosas, Isadora». El reconocimiento dibujó en su rostro un color pálido. Benedita, la criada de siempre, se había quedado atrás con las manos apretadas, los recuerdos doblados como pañuelos en su pecho. Sus ojos cruzaron los de Davi con algo que no necesitaba traducción. Había pasado de mirar a aquel niño protector a ver al hombre que había regresado con un propósito. «Creí que venía a arrebatarme todo», murmuró Isadora, casi para sí misma. «Creí que venía a coronarse señor de Santa Cecilia». Davi dejó que la lluvia hilara la tensión del cuarto. Podía haberla humillado con un gesto, con la simple indicación de su poder, pero su retorno no buscaba la teatralidad de la venganza pública. Tenía otro tipo de arena en las manos. Había contado monedas, deshecho contratos, aprendido leyes y nombres que en sus días de niño eran imposibles de pronunciar. Había pasado por París y por puertos que no conocían su lengua, y había vuelto con una cuenta que pagaba más que la hipoteca de la hacienda. Pagaba la memoria. Su propuesta llegó sin ceremonias. «Hay condiciones».
3 días. Dijo la cifra con la misma naturalidad que si ofreciera una moneda. O se extingue Santa Cecilia y sus bienes pasan a mis manos, o aceptas casarte conmigo. 2 alternativas. Tú eliges. El silencio que siguió fue un animal que se comió la biblioteca. Isadora sintió como, por un instante, el pasado y el presente se comprimían hasta volverse una presión sólida en el pecho. La promesa de niña que ella había tratado como juego ahora era una lápida en la que alguien tallaba su nombre otra vez. El escarnio que ella había ofrecido como protección infantil regresaba con voz adulta y con autoridad. Hubo, sin embargo, una pausa en el discurso de Davy que la dejó atenta. No había allí el aire de los que exigen sumisión. Había una mezcla extraña de desafío y de cierta cortesía. No hablaba como quien compra por placer. Hablaba como quien recupera algo que siempre creyó suyo, pero que aprendió a agradecer con frialdad. No quiero que Santa Cecilia sea un trofeo, ni quiero convertirte en un símbolo del pasado, añadió. Quiero algo más concreto. Quiero que firmes, y quiero garantías para los que trabajan en tus tierras. Isadora frunció el ceño. En su orgullo resonó la acusación. ¿Se burlaría ahora de todo lo que ella defendía de su clase y de su mundo? ¿La igualaría con quienes hasta ayer debían obedecer? La comunidad, pensó, no perdonaría la mezcla. El padre de la comarca, el clero que había bendecido soledades y alianzas, las familias que apostaban su honra en matrimonios calculados, ninguno vería con buenos ojos que la señora de Santa Cecilia aceptase a un hombre cuyo origen era tan distinto al suyo. Pero la cifra colgaba en el aire con más dureza que la culpa. 3 días. 3 días para decidir el destino de su hogar. La noticia corrió como fuego en la leña húmeda. En cuestión de horas, rumores que olían a azufre se formaron en torno a la casa. ¿Quién es ese hombre que amenaza con comprar Santa Cecilia? Dicen que es un hombre sin título. ¿Y si el varón se interesa? Los niños del caserío se acercaron a ver la carroza que había traído a Davy y señalaron su ropa con dedos pequeños y curiosos. En la iglesia las señoras partieron el tema en silencio, como quien pule un cuchillo. El escándalo se vislumbraba en sus bocas, lo anticipaban y también lo repudiaban. Isadora caminó sola hasta el balcón trasero, donde la lluvia todavía golpeaba con insistencia. Miró la plantación. La tierra brillaba como un espejo que representaba la historia de la familia, y un sentimiento de vértigo la invadió. Había sido criada para creer que la sangre y el linaje bastaban para sostener el derecho de mando. Esa misma noche se sintió despojada de la ficción. No lloró ni gritó, pero dejó que una mano sostuviera su frente, como si intentara recomponer las piezas internas que ahora no encajaban. Fue Benedita la que, en la cocina, se acercó con cautela y le ofreció una historia en voz baja. Habló de la infancia de Davy con un amor que era a la vez respeto y dolor. Recordó cómo, siendo apenas un muchacho, Davy había prometido su lealtad a la hija de la casa con la ingenuidad de quien cree que el mundo será siempre justo. Benedita, cuya memoria almacenaba humillaciones y pequeños heroísmos, no ocultó sus preferencias. Creía que Davy tenía derecho de volver con la ley del hombre o con la ley del corazón. Su palabra, sencilla, removía la moral de Isadora como si fuese polvo en la ropa de un traje. Él sufrió, pero no es nuestro enemigo solo por eso. La criada dejó caer además una advertencia silenciosa sobre la ciudad. Los hombres hacen lo que deben para llegar alto. No todos conservan la limpieza en la que nacieron. La mañana siguiente amaneció con una claridad fría. Davy pidió un despacho privado. No quería el espectáculo. La biblioteca, donde un aliento a polvo y tinta aún quedaba, fue el escenario. Se sentaron frente a frente, y la conversación necesitó pocos adornos. Él habló de París en frases cortas, sin ostentación, pero con la certeza de quién sabe lo que cuesta el pan cuando uno lo compra a precio de ahorros. Confesó que su ascenso había exigido decisiones que ahora no podía blanquear con orgullo. Agentes financieros, firmas que no preguntaban por pasados, acuerdos con hombres de puerto que no consultaban moral. No ofreció excusas, dejó caer con peso las consecuencias.
Isadora escuchó y por primera vez comenzó a entender que la figura que tenía enfrente no era una caricatura de venganza, sino un rompecabezas hecho de logros y de sombras. Se enteró de la forma en que Davi había instruido su capital: inversiones en café en los puertos, compra de lotes en la ciudad, financiación de embarcaciones. También supo, con la incomodidad de quien escucha un trueno de lejos, que había negocios cuya limpieza no podía ser presumida. Hombres que convertían el tráfico legal en gestión sin escrúpulos, contratos firmados en noches de promesas que después embrutecían a quienes confiaban. Davi no negó aquello. Mi mano tomó lo que la ley permitía, dijo, y a veces lo que la ley permitía no era justo. Isadora pensó en la palabra justo. Los muros de su dignidad le devolvían la idea de que la justicia siempre vendría con un protocolo, una firma, una tutela eclesiástica y la bendición de la comarca. Ahora, en la presencia del hombre que había sido motivo de risa años atrás, la justicia aparecía con nombres cambiados y con una pregunta que no encajaba en sus manuales. ¿Qué es preferible? ¿La justicia de los papeles o la reparación que llega manchada? Davi dejó sobre la mesa otro sobre. Dentro un vestido de seda, cuidado y perfumado. Un vestido que hablaba de un pago y de una provocación. Era la oferta, conveniencia envuelta en encaje. Si decides casarte conmigo, lo harás con un vestido que no te humille frente a la comarca, dijo. Si no, venderé lo que resta y Santa Cecilia será de otros. La huella de su decisión pesaba más que el terciopelo. No era solo la tela. Era la insinuación de que con su dinero él podía comprar la apariencia del honor. Tocó en la puerta, sin embargo, una cuestión que no podía ser obviada: consentimiento y dignidad. La comunidad especulaba con que Isadora había sido forzada, comprada, o peor, seducida por la codicia. La verdad más compleja estaba hecha de matices. La atracción era real, el miedo a la ruina palpable, el orgullo presente. Isadora, con la claridad de quien se sabe observada, impuso una condición que cristalizó su agencia. No sería su esposa si no se garantizaba algo para aquellos que por generaciones habían sido explotados en sus tierras: enseñanzas, libertad, salarios dignos, condiciones que amenazaban la estructura misma de la hacienda y que, si se implementaban, cambiarían la relación entre amo y trabajador. Davi escuchó y asintió, pero sus ojos delataron el cálculo interior. No era solo una concesión para ganar, era también un modo de lavar una parte de su pasado. Acepto redactar un contrato de libertades, dijo, y disponer la creación de una escuela y un salario. Serás mi igual en esas decisiones. No serás la señora que prima por encima, serás la compañera que firma. Aquella frase, pronunciada con una mezcla de desafío y ternura, actuó como un espejo. Ofrecía la posibilidad de reescribir no solo su historia personal, sino la estructura misma de Santa Cecilia. A partir de aquel instante, la hacienda se convirtió en un tablero militar de miradas y murmullos. El vecindario especulaba sobre qué medida adoptaría la familia. ¿Sería Isadora humillada o se alzaría con dignidad? Un periódico regional, uno de esos que mezclaban noticias y juicio social, imprimió una nota velada: gestos extraños en Santa Cecilia. Y la iglesia, que siempre había sido árbitro de costumbres, empezó a recibir notas anónimas que pedían prudencia y referencias. Mientras Davi manejaba la cuestión pública, con la calma de quien conoce la importancia de la percepción, Isadora agitaba su propio interior. De noche, cuando las luces se apagaban y el frío se teñía de recuerdos, se encontraba pensando en la promesa infantil y en la risa con la que la había desechado. ¿Qué había sido entonces? ¿Un juego sin consecuencias, un gesto que no llevaba eco, o una condena que ahora la seguía como una sombra antigua? La respuesta no llegaba en palabras, sino en sensaciones, una mezcla de curiosidad por ese hombre que había vuelto y temor por lo que su presencia implicaba. Los días siguientes trajeron más que miradas. Hubieron regalos sutiles que hablaban de un intento por conquistar lo que no querían llamar revancha. Una caja con telas para las criadas, una partida para reparar el molino,
una primera remesa de dinero que canceló una factura pendiente. La gente lo vio como pagos que buscaban comprarlos a todos, comprar títulos, silencios y favores. Davy sabía que la comunidad no cedería sin evidencia de poder. Mostró su riqueza en detalles. Una lámpara que envió desde la ciudad una carreta mejorada, y en gestos que hablaban de quien sabe comprar la buena voluntad. Y Isadora, sin embargo, vio en todo aquello la posibilidad de alterar el tema que más la inquietaba: la libertad de los que trabajaban para ella. Insistió en que la libertad no fuera solo una palabra en un contrato, sino una estructura: viviendas dignas, regulaciones de salario, acceso a educación, todo lo que en cierto modo amenazaba la jerarquía que había sostenido su mundo. Davy, por su parte, no solo prometió, cobró. Le explicó que su propuesta no era solo para salvar una hacienda, sino para crear un modelo que marcara una diferencia. Convertir lo que había sido dolor en un proyecto que pudiera merecer redención. Entre cartas y consultas con abogados, Isadora se encontró en la encrucijada más íntima de su vida. Le llegaban opiniones desde su círculo. Algunos aconsejaban aceptar por la mera supervivencia de Santa Cecilia. Otras voces, más orgánicas, la instaban a resistir y esperar que algún otro aristócrata comprara las deudas. La noche antes de que expirara el plazo de 3 días, la casa parecía un cuerpo en vilo. El viento golpeaba las persianas como manos ansiosas. Isadora fue a la habitación donde conservaba un viejo retrato de su marido. Lo miró y por primera vez lo vio no como una sombra que debía honrar ciegamente, sino como un hombre con dudas y limitaciones que ella ya no estaba obligada a repetir. La víspera del último día, Davy volvió sin aviso. Había en su mirada una mezcla de cansancio y resolución que le quitó a Isadora la posibilidad de respuestas automáticas. Se sentó a los pies de la cama donde ella, por años, había dormido sin soñar otra cosa que no fuese la continuidad de un apellido. Habló, y sus palabras no fueron ni victoria ni derrota. Fueron la exposición de una verdad incómoda. «No he venido a recompensar al mundo por mis errores», dijo. «He venido a proponer una salida. Puedo ser la solución para Santa Cecilia, pero no le pido que me agradezca por ello. Le pido un acuerdo, dignidad para los suyos y la verdad para los míos». Isadora lo miró. En su rostro se leían la fatiga y el recuerdo de tantas pasadas derrotas. Aquella noche, la conversación descendió de lo público a lo personal. Davy habló de su infancia, de la humillación de ser de barro y de escombros, de noches en las que aprendió a no pedir sino a tomar. Confesó con la franqueza de quien ha aprendido que ciertas maladíes solo se curan con confrontación, que hubo decisiones que mancillaron su conciencia. No intentó absolverse, buscó, más bien, equidad. Afuera la lluvia había aminorado. Dentro, las palabras se pegaban al papel de las cortinas y a la madera floja del suelo. Isadora se encontró, inesperadamente, a la vez furiosa y conmovida. La historia que compartían no era simplemente la de una promesa infantil reciclada para un chantaje. Era la de 2 vidas que se encontraron cruzadas por una desigualdad que el tiempo no había borrado. Cuando la conversación se volvió íntima, la tensión tomó un nuevo carácter. No era solamente la economía lo que estaba en juego, sino el deseo y la posibilidad de una alianza que transformase ambos. Davy le ofreció un pacto, no una entrega de poder total, sino una asociación que exigiría audacia y humildad. Isadora, con orgullo herido y esperanza cautelosa, pidió garantías escritas. Davy, sin titubeos, colocó su sello personal sobre la idea. La noche avanzó, y el reloj marcó horas que parecían eternas. En algún momento, la conversación dejó de ser un intercambio frío de promesas y se convirtió en un reconocimiento verdadero de heridas. Davy, con voz baja, contó cómo guardaba una cicatriz en la nuca, memoria de un castigo que nunca habló en público. Isadora, con la voz temblorosa, confesó que la risa con la que había repelido a aquel niño había sido un modo de esconder su miedo a la pobreza. Entre los dos se tejió una extraña complicidad, alimentada por la honestidad. Pero la decisión todavía no había sido tomada. Había factores que no cabían en la intimidad de la biblioteca: el clero,
la comarca, la posibilidad de que lo que empezase como un pacto se convirtiera en un escándalo que destruiría los años de prestigio. Isadora, consciente de ello, se preparó para la mañana siguiente como si fuera a la batalla. Reunió documentos, consultó con su abogado local y pidió a Benedita que estuviera alerta por si el pueblo se acercaba con intenciones de presionar. Tenía que pensar en sus hijos, en lo que aquella elección significaría para la descendencia. Aunque los hijos no habían sido parte importante del discurso de Davy aún, la idea de mantener la línea del apellido y al mismo tiempo transformar la hacienda pesaba en su alma. El alba trajo una calma sin ruido. Los jornaleros trabajaban con la normalidad que da la costumbre, y los pájaros no parecían saber del drama que se cernía. Isadora bajó al salón y encontró a Davy esperándola en la mesa, con el sol que atravesaba el vidrio y destacaba las arrugas en su frente. Prueba de largas noches de cálculo. Sobre la mesa, un tercer papel, aquello que ambos sabían que resultaría determinante. Cuando ella lo vio, su mente se pobló de posibilidades y de sombras. Fue entonces que en el interior de ella, la risa que había pronunciado años atrás, esa risa que ahora se sentía como una afrenta, comenzó a reacomodarse en algo distinto. No era una aceptación sencilla, ni una humillación completa. Era la apertura de un camino nuevo, incierto y peligroso. La campana de la iglesia repicó a lo lejos. La comarca esperaba cualquier noticia, y el reloj ya marcaba el inicio del tercer día. Isadora sabía que una decisión pronto sería ineludible. Tenía que decidir no solo por ella, sino por quienes dependían de su casa. Había llegado la hora en que la promesa de un niño burlado no era un chiste pasado, sino una sombra que volvía para exigir una respuesta. La campana que había marcado el comienzo del tercer día todavía resonaba en las paredes cuando Isadora se sentó frente al documento que, de un modo u otro, decidiría el destino de Santa Cecilia. El papel olía a tinta fresca y a esfuerzo. Sobre él, líneas trazadas con caligrafía severa definían cláusulas que romperían siglos de costumbres. Afuera, el cafetal brillaba como una greca oscura, y las sombras de los hombres que araban parecían menos seguras de su lugar en el mundo. Davy llegó acompañado de un escribano y de un joven abogado que hablaba con un respeto que nunca hubiera mostrado en la calle. Traía consigo el aire de quien ha aprendido a contener las noticias violentas para entregarlas en porciones manejables. Su mano no tembló al apoyar el sobre la mesa. Fue él quien abrió la conversación, con la voz templada, sin grandilocuencias, sabiendo que las palabras demasiado altas solo servían para encender a los curiosos. «He estipulado todo por escrito», dijo. «Libertad para los trabajadores de la hacienda, viviendas dignas, salario mínimo garantizado, creación de una escuela con maestro propio y la fundación de un fondo para ayuda en caso de enfermedad o pérdida de trabajo. Todo firmado y legalmente inscrito. No serán meras dádivas, serán derechos». Isadora leyó cada línea con la rigurosidad que había usado toda su vida para leer cuentas y testamentos. No fue la primera vez que firmaba un papel que alteraba destinos, pero esta vez el ruido en su cabeza no era de números, era de nombres, los de quienes limpiaban los pozos, los de los niños que a veces se asomaban a la cocina en busca de migajas. Por primera vez, su poder de decisión pesaba en otra escala que no era la del apellido. Los notarios repasaron la letra menuda. Los términos estaban blindados, contratos de trabajo escritos, fechas límite para la mejora de las viviendas, estipendios para la escuela y la promesa de que ningún trabajador quedaría relegado por cambios de titularidad. Isadora exigió también que las medidas quedaran registradas como condiciones ineludibles del matrimonio. Su firma debía equivaler a la de un socio que no aceptaría retrocesos. «Quiero que conste», dijo, «que quien se case conmigo no será dueño de vidas, será responsable de ellas. No permito que el apellido o el dinero vuelvan a cosificar a nadie en Santa Cecilia». Davy asintió sin retirarse. Su gesto fue una afirmación doble, de poder adquirido y de renuncia a la idea de dominación absoluta. En esa pequeña rendición, Isadora encontró un principio de confianza que no había esperado.
Antes de que se produjera el intercambio de sellos, llegó el primer intento de destrucción. Una carta anónima arrojada por la noche en el umbral, una amenaza velada en contra de la hacienda si Isadora persistía con su locura. Las palabras mentaban linajes y pérdidas, y alguien había dejado en el papel rastros de una tinta más barata, burlona. Benedita la llevó a Isadora con la calma de quien conoce las tempestades. La criada la colocó sobre la mesa y dijo sin histerias, solo con un brillo cansado en la mirada: «No estás sola. No fuimos los únicos que prometieron cosas en secreto. Muchos están cansados de promesas rotas». Isadora repuso con firmeza. Hizo llamar al cura y a los terratenientes, pero no para pedir bendición. Les mostró las cláusulas, les explicó la lógica de la reforma y dejó claro que la palabra de Davi no era un impulso, sino una escritura pública. Para la comarca, aquello fue un desafío que rompía rituales. La firma en un papel que garantizaba derechos a quienes hasta entonces eran meras manos sin nombre. En la plaza, las habladurías tomaron formas más agresivas. El barón Moreira, que había olfateado la posibilidad de apoderarse de bienes moribundos, lanzó insinuaciones en voz baja. Otros vecinos susurraron que ese hombre sin título que pretendía entrar en su casa no sabía de jerarquías. Circulaban historias de la vida de Davi fuera, de barcos, de puertos, de hombres con los que cerró tratos dudosos. Para unos, su pasado era prueba de audacia. Para otros, la confirmación de que bajo su fortuna se escondía lodo que terminaría por mancharlos a todos. Isadora no ignoró esas sombras. Al contrario, pidió que se investigara públicamente cualquier flagrante delito que hubiera implicado a Davi. No era una maniobra de desconfianza. Era su manera de velar por la legitimidad de la transformación que proponía. Puso condiciones. Si cualquier acto ilegal salía a la luz, se reservaba el derecho de anular partes del acuerdo. Davi, con la seriedad de quien ya había pagado varios precios, aceptó. Prefería la transparencia a las grietas que la hipocresía generaba. La firma del contrato se hizo en la biblioteca, ante notario y testigos seleccionados para evitar manipulaciones. Benedita, con las manos encallecidas, fue una de las firmantes. Sus ojos, llenos de pequeñas victorias y de memorias dolorosas, miraron a Isadora y a Davi con una mezcla de alivio y recelo. Cuando la pluma rozó el papel y la tinta marcó el destino con un sello indeleble, la lluvia se asomó de nuevo por las ventanas, no como tormenta, sino como limpieza. Esa noche, lejos de las miradas que buscaban escándalo, se produjo un encuentro íntimo que no fue capricho de poder ni sumisión. Fue, en la medida de lo posible, el primer acto de una alianza verdadera. No se trató de un intercambio de agradecimientos. Fue una consumación de voluntades, un reconocimiento de heridas y un compromiso con la ternura. El narrador no necesita relatar gestos disciplinares ni movimientos explícitos. Bastará decir que hubo consentimiento claro, que las manos buscaron consuelo y acuerdo, que entre sedas y luces bajas se tejió una palabra nueva que no era dominio, sino compañerismo. Al amanecer siguiente, la comarca tenía motivos para hablar y para callar. Los diarios de la región no tardaron en publicar líneas que mezclaban escándalo y fascinación. Hubo quienes predictaron la ruina del apellido y quienes juraron que la unión no sería sino la antesala de un nuevo reinado de opulencia. La Iglesia, ofendida por la audacia de ver a una mujer mudar la jerarquía social, buscó maneras de desacreditar a la pareja. Sin embargo, en la plaza, la cara más difícil de mentir fue la de los trabajadores. La promesa escrita pesaba, y las primeras mejoras empezaron a materializarse. Las obras comenzaron con lentitud consciente. Davi dispuso fondos para reparar las viviendas. Se contrató a albañiles locales y a quienes antes vivían en condiciones ruinosas se les dio prioridad. Se envió a traer a un maestro de la ciudad para la nueva escuela, y se compraron libros con ilustraciones y mapas que parecían promesas abiertas al mundo. Los jornaleros, al principio incrédulos, fueron testigos de las primeras nóminas, donde constaban sueldos claramente estipulados. Más de uno, que su vocación era el escepticismo ganado a base de años, revisó 2 veces el recibo como quien comprueba si ha soñado.
En la economía de la hacienda hubo tensiones. Algunas exportaciones demoraron. Viejos proveedores jadeaban porque Davy exigía mayor transparencia en cuentas y contratos. El hombre, que sabía usar el dinero tanto para construir como para señalar culpas, empezó a sanear irregularidades. Ciertos intermediarios que habrían lucrado con la venta del café sin pagar salarios fueron excluidos. Se ejecutaron auditores y se cerraron tratos dudosos. No todos estos actos fueron limpios. Algunos aliados de antaño se sintieron traicionados y buscaron revancha. En una noche de puerto, una noticia corrió en voz baja. Uno de los ex-socios de Davy había sido arrestado en un lugar donde se investigaban envíos sospechosos. Los rumores añadieron sombras a su nombre. Davy no escondió esos pasados oscuros, pero tampoco los justificó. Admitió públicamente que en la carrera por ascender había compartido cuartos con hombres que no elegían preguntas morales y que ciertas firmas que había estampado en la juventud habían arrastrado consecuencias que todavía olían a pólvora. Pagó multas, se sometió a pesquisas y en público ofreció explicación y expiación. No fue una absolución, fue la aceptación de que la reparación tiene costes. La resistencia social, sin embargo, no desapareció. La primera misa tras el matrimonio fue un teatro de miradas frías y de murmuraciones. El padre de la comarca pronunció una homilía que parecía escrita para contener la ira de los suyos, no para bendecir una unión que tanto molestaba. Algunos feligreses se mantenían en las puertas de la iglesia, como quienes observan un fenómeno insólito sin atreverse a aproximarse. Detrás de esos rostros, los hijos de la casa y los niños del caserío empezaron a vivir una nueva normalidad. La escuela se llenó y los juegos en los patios incorporaron palabras distintas. Con el tiempo, la transformación de Santa Cecilia se convirtió en ejemplo y en piedra de tropiezo. Los niños ya no dormían en pisos de tierra. Algunos aprendían a leer por la noche con una lámpara que antes se reservaba para los despachos de los amos. La escuela enseñaba lectoescritura, aritmética básica y nociones de higiene, pero también daban clases de civismo donde se hablaba por primera vez de derechos. La primera generación de estudiantes salió con más hambre de mundo que de migas, y varios jóvenes encontraron oportunidades en la ciudad. Otros decidieron quedarse y trabajar la tierra con mejores herramientas y más dignidad. Isadora no se limitó a supervisar. Se convirtió en fuerza silenciosa. Era ella quien visitaba las nuevas viviendas, quien conversaba con las maestras y quien escuchaba las quejas con la paciencia de quien sabe que la autoridad hoy depende de la empatía. Benedita, por su parte, fue nombrada administradora de una pequeña cooperativa que gestionaba la panadería y la tintorería de la hacienda, y su experiencia, forjada entre servidumbre y afecto, resultó inestimable. Las miradas que antes hundían a las mujeres negras en la invisibilidad empezaron a encontrarse con gestos de reconocimiento. No todo cambió de la noche a la mañana, pero se movió una palanca que mecía cuanto iba tocando. En el plano íntimo, la familia creció. Llegaron primero Pedro, de ojos claros y temperamento testarudo, después Clara, risueña y dotada de una curiosidad que la empujó a los libros, luego Elena, de mirada serena y manos hábiles, y por último Miguel, que heredó el brío de su padre y una pasión por las cuentas que le haría tomar decisiones comerciales en el futuro. Los niños, nacidos libres por decreto de su madre y de la firma que había frenado sueños oscuros, crecieron sabiendo que su cuna llevaba la marca de una elección que había dolido y que había salvado. La sociedad fue ajustando sus pasos. Algunos vecinos, después de recelar años, comenzaron a reconocer las obras públicas. Otros continuaron sus murmuraciones. El barón Moreira, cuya ira no perdonaba cambios, lanzó maniobras de desprestigio contra Davy, tratando de asociarlo con tratos ilegales que suponían incierta verdad. El enfrentamiento culminó en una denuncia pública que llevó a audiencias donde se discutían, ante jueces y notables, contratos y envíos. Fue un tiempo de tensión en que la reputación de Davy pendió de informes y testimonios. En esos momentos, Davy mostró otra cara de su ambivalencia. No buscó venganza. Defendió su honor con papeles, permitió investigaciones y, cuando correspondió,
Indemnizó a quienes resultaron perjudicados por decisiones tomadas en su nombre en años anteriores. Sus acciones no borraron las sombras del pasado, pero ofrecieron una disposición a pagar por los errores. No todo fue nobleza. Algunos de sus sacrificios fueron utilitarios, pensados para asegurar la viabilidad de su proyecto. Pero esa mezcla de interés propio y remordimiento fue, paradójicamente, el motor que permitió consolidar cambios. Conforme la década avanzó, Santa Cecilia se convirtió en un punto de referencia. En la cosecha, las prácticas mejoraron. Se introdujeron herramientas que disminuyeron las horas de trabajo y se organizó un sistema de rotación que daba descanso. La hacienda dejó de ser un lugar donde la herencia se transmitía como propiedad absoluta y se transformó en un espacio mixto donde la gestión combinaba sensibilidad social y eficiencia económica. La gente que había vivido en la supervivencia comenzó a planificar años por delante. El tiempo, que siempre trenza sorpresas, trajo consigo la llegada de noticias nacionales que convertirían aquello en algo más que una historia local. En 1888, la Ley Áurea abolió la esclavitud en Brasil. Cuando el decreto llegó, la celebración en Santa Cecilia fue una fiesta multitudinaria, no solo por la liberación simbólica, sino porque representó la culminación de un proceso. Gritos en la plaza, música improvisada con tambores que Benedita ayudó a conseguir, y un banquete donde todos se sentaron juntos a una mesa grande, marcaron el día. No fue la solución de todas las desigualdades. La libertad no borra de un plumazo las heridas, pero fue un paso que convertía en ley lo que Isadora había intentado convertir en costumbre. Los hijos crecieron, tomaron caminos distintos y volvieron en tiempos diversos. Pedro se dedicó al cultivo técnico y a la defensa de mejoras laborales. Clara estudió en la ciudad, se convirtió en maestra y retornó a Santa Cecilia con ideas para la biblioteca. Elena se casó con un médico que trabajaba en la región y trajo prácticas de higiene y pequeños equipos. Miguel tomó el oficio comercial de su padre, pero con códigos que el tiempo y la familia habían transformado. La casa se llenó de nietos, de nuevas voces y de una música que antes había sido silencio. Davi envejeció con la impronta de su pasado visible en sus manos. Sus arrugas hablaban de noches sin sueño y de los peajes de la ambición. Hubo momentos en los que su temperamento lo empujó a decisiones duras. Cerró tratos que otros consideraron fríos y su juicio de hombre, que salió de la nada, permaneció ambiguo para la opinión pública. Pero en la intimidad de la casa, en los atardeceres donde la luz del sol pegaba sobre las hojas del cafetal y las sillas se llenaban de conversaciones, sus interrupciones eran menos grandilocuentes de lo que el rumor decía. Pedía perdón cuando el peso de sus actos se lo exigía y celebraba los logros sin buscar gloria. Con el declive de su salud, llegaron las pruebas que toda riqueza no consigue evitar: dolores de huesos, viajes al médico y una debilidad que corría más rápido que sus remedios. En el ocaso de su vida se hizo más tranquilo. La urgencia de demostrar se sustituyó por la urgencia de explicar y dejar en orden. Pasó tardes en el porche contando historias a los nietos, muchas veces sobre un niño que alguna vez prometió sin saber el peso de las palabras. Reconoció con palabras a medias los errores de su ascenso y celebró cada reforma con la humildad de quien sabe que las obras deben ser continuadas por quienes vienen después. No faltaron las noches de tormenta moral, amigos de antaño que buscaban recuperar favores, documentos que aparecían y hacían temblar a la familia, y adinerados que, heridos en su orgullo, querían la caída del proyecto. Pero el tiempo, la escuela, los contratos certificados y la vida que se había mostrado mejorada terminaron por dar a Santa Cecilia un grado de protección que nadie imaginó al principio. La obra de tanto esfuerzo sirvió de amortiguador ante la indignación de quienes preferían conservar privilegios. Cuando Davi cayó enfermo de verdad, su cuerpo presentó la cuenta que su espíritu había pagado en latidos. Isadora no se apartó. Fue la que le sostuvo la mano, la que le ofreció silencios y recuerdos. En noches de luciérnagas, la pareja revisó memorias, leyó cartas antiguas y repasó las caras de los niños que habían nacido libres. Hablaron poco de Gloria,
Hablaron de fallos, de perdones y de futuros. Davi pidió que su pista no fuera de lujos, sino de utilidad, que una parte importante de su herencia se destinara a la expansión de la escuela y al fondo que ayudaba a quienes enfermaban en la región. Isadora, con la serenidad que había adquirido, aceptó y reforzó los mecanismos para que la disposición fuera vinculante. El final llegó una tarde templada. Davi expiró con la mano de Isadora entrelazada en la suya y con el sonido lejano del molino que había vuelto a andar. No hubo estruendo ni discursos públicos. Hubo la quietud de los que conocen la pérdida. En el cementerio de la hacienda, bajo un árbol que refugiaba a generaciones, fue enterrado sin grandilocuencias, pero con la presencia de muchos a quienes había ayudado directa o indirectamente. No fue un entierro sin controversia. Algunos integrantes de la élite local se negaron a asistir. Muchos de los trabajadores y vecinos acudieron con flores humildes y con la gratitud nacida de pan compartido. Isadora sobrevivió a su marido por años que parecieron a veces largos y a veces cortos. Continuó la obra, reclamó las obras de la escuela, hizo que las cláusulas que habían protegido a los trabajadores se mantuvieran y se fortalecieran con nuevos reglamentos. Su familia creció. Sus nietos fueron ejemplos nuevos de una mezcla heredada de diferencias superadas y continuidades problemáticas. La hacienda se convirtió en legado vivo. Ya no era una fortaleza de señores, sino un espacio donde la memoria y la esperanza coexistían. Con el paso de los años, la vida permitió una reflexión que nadie esperaba. El recuerdo de aquella promesa infantil, dicha con la liviandad de una risa de niña, había encontrado su destino, no en la venganza, ni en la humillación, sino en la complejidad de una existencia compartida. El gesto que al principio había sido un agravio, se transformó en un símbolo contradictorio. La promesa cumplida que contenía arrepentimiento, exigencia y, finalmente, amor. No fue un amor limpio de sombras, ni una historia de redención sin costes. Fue, mejor dicho, una trama humana con bordes ásperos y momentos de brillo. En los últimos años de Isadora, caminó por los pasillos de la hacienda con un paso más lento. Se sentó a menudo frente a la tumba de Davi, donde dejó una lápida sencilla con una inscripción que no buscaba elocuencia, sino memoria. Las palabras talladas decían en letras claras: «Aquí yace quien vino como deuda y se quedó como promesa. Promesa cumplida, amor eterno». No se trataba de una sentencia perfecta. Era más bien el resumen de una vida que había transitado por la burla, por la revancha y por la construcción. Una síntesis que reconocía que el amor puede nacer de lugares inesperados y que las promesas, aun hechas en broma, pueden convertirse en pactos que alteran destinos. Isadora cerró sus días rodeada de hijos y nietos. Murió con la sensación de haber sabido sostener dignidades y haber exigido, en su momento, condiciones que garantizaran libertad. La comarca, con el tiempo, fue incorporando la historia a su memoria colectiva. Hubo quienes aún la contaban con sarcasmo y otros que la elevaron como ejemplo de responsabilidad y transformación. Los libros que llegaron a la escuela de Santa Cecilia tuvieron ilustraciones de los campos y de la casa. En un rincón, la historia de un niño y una promesa figura como fábula de cuidado y vigilada por la crítica. La hacienda, después de muchas cosechas, permaneció como un testimonio complicado, un lugar donde las huellas del pasado no desaparecían, pero donde nuevas costumbres habían abierto puertas. Los nombres de Pedro, Clara, Elena y Miguel quedaron en registros de compromisos, en actas de fundaciones y en las risas de quienes crecieron con la certeza de que los cambios se construyen con trabajo, papel, conciencia y la persistencia de aquellos que osan exigir que la historia no se repita. Años después, cuando los nietos llevaban su propia sangre a otros lugares, la escuela de Santa Cecilia continuó enseñando historias. Entre ellas, la que los mayores narraban con cuidado, la de una promesa hecha por un niño que fue burlado y que, tiempo después, regresó con la fuerza de una deuda cobrada, pero también con la voluntad de transformar lo que aquella promesa significaba. Si alguna vez la plaza se queda en silencio y alguien pregunta qué lecciones dejó aquel episodio,
Los que vivieron lo relatan con una mezcla de orgullo y advertencia. Las promesas tienen peso. El dinero puede reparar y puede manchar. La redención exige actos, no solo palabras, y la dignidad, una vez reivindicada, puede cambiar la faz de una comarca entera. Y a quienes miran la historia desde hoy, queda una pregunta íntima. ¿Qué harías tú si una promesa hecha en la infancia regresara con la fuerza del mundo adulto? Compártelo abajo si te ha hecho pensar. Si esta historia te movió, suscríbete para más relatos que exploran cómo las decisiones personales pueden transformar vidas y comunidades.